Explosivo. Jennifer Aniston arrestada. Meta está completamente bajo control patriótico y casi nadie se ha dado cuenta. Todo este sistema está gobernado por el miedo. Esta sesión conjunta se disolvió, descifrando las órdenes ejecutivas de Donald J. Trump. La voz interior. Comenzamos. Explosivo. Jennifer Aniston arrestada. La niña mimada de Hollywood, Jennifer Aniston, ha sido descubierta en un caso de tráfico de personas y corrupción política, lo que indica un posible colapso de Hollywood. Mientras el mundo se tambalea por la conmoción, salen a la luz preguntas sobre la profundidad de la oscuridad de Tinseltown. ¿Es este el fin de una era? La primera acusación, un catalizador para el cambio. El rumoreado arresto de Jennifer Aniston podría ser el punto de inflexión para Hollywood. Este suceso se rumorea desde hace tiempo en los círculos conspirativos. Podría desencadenar un despertar masivo, lo que sugiere que la industria del entretenimiento tiene más que ver con agendas ocultas y actividades ilícitas que con el brillo y el glamour. Del amor de América al centro del escándalo. Aniston, que nació el 11 de febrero y es celebrada desde los años 90, ahora ve cómo su imagen pública limpia choca con oscuras acusaciones. La proximidad de sus cumpleaños a eventos importantes como el Super Bowl añade capas de sospecha al momento en que se produjeron estas acusaciones. Sigue el dinero. Enlaces de caridad cuestionables. La extensa filantropía de Aniston está ahora bajo escrutinio. Los críticos sostienen que algunas organizaciones a las que apoya pueden tener vínculos con el tráfico de personas y operaciones con adrenocromo. ¿Su participación en estas organizaciones benéficas fue ingenua o nefasta? Smartwater y mensajes ocultos. La promoción de Smartwater por parte de Aniston ha tomado un giro oscuro entre los teóricos de la conspiración que sugieren que la marca puede estar vinculada a operaciones encubiertas más grandes. Se sospecha que la frase "vigila el agua" tiene implicaciones siniestras. Conexiones políticas y controversias. El apoyo de Aniston a demócratas de alto perfil y sus contribuciones al proyecto Lincoln anti-Trump, que ha enfrentado sus propios escándalos, plantean preguntas sobre su influencia y las implicaciones más amplias de sus vínculos políticos. Simbolismo de Hollywood y agendas ocultas. El exmarido de Aniston protagoniza una película llena de símbolos crípticos y estrenada en una fecha con importancia numérica, lo que ha provocado que los teóricos se pongan a hablar de las prácticas manipuladoras de Hollywood. Sus conexiones pueden revelar más sobre la dinámica secreta de poder de la industria. San Judas y las preguntas incómodas. La asociación de Aniston con el Hospital Infantil San Judas ha suscitado acusaciones inquietantes. Los críticos sugieren que instituciones tan respetables podrían ser fachadas para actividades más oscuras, lo que ha intensificado el escrutinio sobre su implicación. La paradoja del envejecimiento y los rumores sobre el adrenocromo. Aniston, que alguna vez desafió la edad, ahora es objeto de rumores sobre su uso de adrenocromo, y algunos sugieren que su reciente cambio de apariencia podría deberse a la escasez que afecta a las élites de Hollywood. ¿Por qué es importante el presunto arresto de Aniston? Si se confirma, el arresto de Aniston podría desestabilizar a Hollywood, desafiando su estatus de intocable y exponiendo una corrupción arraigada. Su caída podría precipitar un desenlace más amplio de los secretos de las celebridades. El tiempo de la verdad es ahora. Este escándalo no solo es un titular, es un grito de fiesta por la transparencia en una industria envuelta en glamour y engaño. A medida que la fachada se resquebraja,
el llamado a la verdad se hace más fuerte. ¿Podemos manejar lo que se revela? Lo anterior compartido por Forbidden History. Siguiente información. Infiltración en su punto máximo. Meta está completamente bajo control patriótico y casi nadie se ha dado cuenta. Escuche y observe a Mark Zuckerberg. Literalmente, ya no es la misma persona que conocía durante la era de la censura del encierro y el encubrimiento de las redes de niñófilos en Instagram. Y lo que es más, ahora está contratando republicanos, Dana White, Joel Kaplan, Francis Brennan, Kevin Martin, y colocándolos en puestos clave dentro de Meta. Pronto podrás decir absolutamente todo lo que quieras en Instagram y Facebook. Compartido por Noticias Patriotas. Por otro lado, Meta elimina los verificadores de datos para restaurar la libertad de expresión. La empresa ha decidido poner fin a su programa de verificación de datos en Facebook, Instagram y Threads, sustituyéndolo por un sistema impulsado por la comunidad similar a notas de la comunidad de X. En palabras de Zuckerberg, vamos a volver a nuestras raíces y centrarnos en reducir los errores, simplificar nuestras políticas y restaurar la libertad de expresión en nuestras plataformas, afirmó Mark Zuckerberg. Lo anterior compartido por RT en español. Continuando con el tema, hoy puedo asegurar que los patriotas han tomado el control de Facebook, Instagram, WhatsApp. El colaborador de Trump y presidente de la UFC, Dana White, ha entrado en el consejo directivo de la empresa matriz, Meta. En unas semanas veremos cambios en estas importantes redes sociales. Lo anterior compartido por General MC News. Nota de tu servidor. ¿Recuerdan que hace más o menos un mes Mark Zuckerberg fue a visitar a Donald Trump? ¿Tendría ese encuentro algo que ver con estos cambios? Yo creo que sí. Siguiente información de tu servidor. A raíz de la confirmación de la presidencia de Donald Trump, el Bitcoin cayó de $103,000 a 97,700 y continúa en caída libre. Esto es una pérdida del 5%, una caída brutal de un día para otro. Quizás se recupere, pero al final, Bitcoin se va al infierno si no lo sustentan con el patrón oro, cosa que dudo mucho que suceda. Siguiente información. Todo este sistema está gobernado por el miedo. No importa si se trata del encierro, la fiesta contra el horriblismo, el cambio climático, la estafa siempre es la misma. Primero utilizan el miedo en torno a una amenaza invisible. Luego te dicen que son los únicos que tienen el equipo especial para ver o medir esa amenaza invisible. Luego utilizan tu mente infundida de miedo como un yoyo para controlarte y hacerte bailar como un mono de circo, basándose en amenazas que nunca existieron en primer lugar. Lo anterior compartido por Jason Christoph. Siguiente información. Derek Johnson nos dice: esta sesión conjunta se disolvió. El 20 de enero de 2021 no fue solo un funeral para Sleepy Joe, fue un funeral por la muerte de la monarquía, el Vaticano, Londres y DC. Por eso el presidente Trump llamó a Justin Trudeau gobernador Trudeau y se refiere a Canadá como el estado número 51. Porque estas cosas ya sucedieron y tuvieron lugar. Han drenado el pantano de arriba a abajo sin causar disturbios civiles, sin disparar un tiro, dejando que el pantano se autodestruya. Eso es lo que permitió y ha hecho la operación especial. Nada de esto podría haber sucedido sin un plan de gobierno militar y continuidad de operaciones. Maravilloso. Y son muchos los que todavía no se enteran de nada, y los que han escuchado algo al respecto no lo han creído. Siguiente información. Descifrando las órdenes ejecutivas de Donald J. Trump.
el papel explosivo de la Fuerza Espacial, la Seguridad Nacional y GESARA en la reestructuración del poder global de Estados Unidos. Análisis de la Orden Ejecutiva 13818. La Orden Ejecutiva 13818, firmada por el presidente Donald J. Trump, es una medida importante para combatir la corrupción y los abusos de los derechos humanos. Esta orden permite al gobierno de Estados Unidos confiscar los bienes de personas y corporaciones involucradas en estas violaciones. Al confiscar la propiedad de los infractores, la orden ejecutiva tiene como objetivo desmantelar las redes que facilitan la trata de personas y otros delitos graves. El impacto de la orden se extiende más allá de las personas. La Bolsa de Valores de Nueva York ha sido objeto de escrutinio y algunas fuentes afirman que sus operaciones se vieron influenciadas o afectadas por la implementación de la 13818. Al apuntar a las estructuras financieras vinculadas a la corrupción, la orden enfatiza la rendición de cuentas y la transparencia. Las redes de trata de personas han sido específicamente atacadas, lo que garantiza que los cómplices enfrenten graves consecuencias. Protección de las elecciones con la Orden Ejecutiva 13848. La interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses es un problema crítico. La Orden Ejecutiva 13848, firmada en septiembre de 2018, impone sanciones a las entidades y personas extranjeras involucradas en la interferencia electoral. Esta medida fue diseñada para proteger la integridad del proceso democrático en los Estados Unidos. Las sanciones incluyen la congelación de activos y el bloqueo de transacciones financieras de los implicados. Este enfoque proactivo garantiza la rendición de cuentas y sirve como elemento disuasorio contra la intromisión extranjera. La orden ejecutiva subraya el compromiso de preservar las elecciones libres y justas, piedra angular de la democracia estadounidense. Inteligencia artificial y seguridad nacional en la Orden Ejecutiva 13959. La Orden Ejecutiva 13959 destaca el enfoque estratégico de Estados Unidos en la inteligencia artificial, IA. Esta orden prioriza el mantenimiento del liderazgo estadounidense en tecnologías emergentes, en particular la inteligencia artificial. Al abordar los riesgos que plantean las entidades extranjeras que explotan los avances estadounidenses, la orden tiene como objetivo salvaguardar la seguridad nacional y los intereses económicos. Un componente crítico de esta orden ejecutiva es la confiscación de activos vinculados a la red Hazara. Los informes sugieren que estas confiscaciones apuntan a entidades vinculadas a la manipulación financiera y la corrupción. Junto con las órdenes 13818 y 13848, esta orden es parte de una estrategia más amplia para neutralizar los activos y agentes del Estado profundo, perturbando sus operaciones y reasignando sus recursos para beneficio nacional. Lo anterior compartido por AMG News. Siguiente información. La voz interior, por Eileen Cady. Nunca envidies los logros o avances espirituales de otras personas. Date cuenta que tú también puedes lograr lo mismo, pero debes hacer algo en ese sentido y no limitarte a quedarte sentado lamentando tu suerte en la vida. Todas las almas pueden alcanzar la cumbre. Todas pueden entrar en contacto directo conmigo. Todas las almas pueden caminar y hablar conmigo si se quiere y se acepta ese hecho. Debes creer que es posible y debes querer hacerlo. Para entonces, con toda seguridad lo harás. Para eso no se precisa una vida entera. No es necesario que lleve tiempo alguno. Puedes cambiar en un abrir y cerrar de ojos si así lo decides. En un momento dado puedes estar caminando en lo viejo y en el siguiente puedes hallarte en la novedad gloriosa. Puede suceder así de rápido, sin esfuerzo alguno por tu parte, con un anhelo y determinación profundos y con una fe absoluta. ¿Por qué no intentarlo y dejar que mi paz y mi amor te llenen y te envuelvan?
Muchas gracias, querido suscriptor. Te recuerdo que este video sí tiene activada la opción para comentarios, pero todos serán sujetos a revisión previa. Así que no te molestes en escribir groserías y faltas de respeto, ya que nadie las verá y serás bloqueado. Si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios como videos en vivo exclusivamente para miembros del canal. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Ahí podrás encontrar la membresía que se adapte más a tus posibilidades y así mensualmente podrás apoyar mi trabajo. Todas las membresías son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.